Buen día. Aguardamos un poquitito hasta que se conecten más personas.
Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer un repaso porque el módulo se llama Metodología cualitativa y cuantitativa en el ámbito de la salud, ¿verdad? Quiero primeramente mostrarles que nosotros todavía no tenemos habilitado dentro de lo que es todos los módulos que tenemos acá dentro de la maestría no me habilitaron todavía este módulo. Entonces, lo que se hizo fue ponerles la grabación en metodología de la investigación aplicada a la salud, para que el que no estuvo, que pueda ver que está ahí la grabación alojada. Yo después, cuando me habiliten el módulo, les voy a estar migrando las grabaciones y también los materiales para que ustedes puedan leer. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Bueno, un momentito, por favor. Bueno, ¿escuchan bien ahí? Buen día, ¿qué Hola, tal? profe. Sí, se Sí, escucha. profesor. Excelente. Les pregunto porque a veces se va, aparece la conexión. Hace rato en la otra clase me dijeron no se te escucha. Y yo estaba conectada del teléfono, pero el de la computadora había sido que hace rato ya salió. Por eso me conecto en los dos. Bueno, entonces aquí dentro de este módulo que dice MED de la investigación aplicada a la salud, está la grabación de la clase 1. Pero este no es el módulo, ¿verdad? Como les estaba diciendo, después cuando se habilite el módulo que tiene que decir metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa aplicada al área de salud, ahí recién ustedes tienen que ingresar. Esto para aclarar nomás. Bueno, y como nuestro módulo es la investigación cuantitativa
cualitativa, que en realidad tendría que ser separado esto porque son enfoques diferentes. Nosotros el miércoles pasado vimos cuáles son las características, entonces, de un enfoque cuantitativo. Bueno, y vimos que esto refleja la necesidad de medir, de estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, y nos vamos a hacer las preguntas: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? Entonces, el investigador o la investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. Esto no significa que el fenómeno haya quedado ahí. No. Lo que yo estoy investigando es en un tiempo que está delimitado. De igual manera, esto sigue en evolución, pero esta es la característica de una investigación cuantitativa. Yo tengo que decir en qué lugar, de qué tiempo, de qué mes a qué mes, en qué año en específico. Y entonces las preguntas de investigación son sobre cuestiones específicas. Una vez que se haya planteado el problema de estudio, el investigador o la investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente. Para eso se hace la revisión de literatura. Y cuando hacemos la revisión de literatura, se construye entonces el marco teórico. Este marco teórico es y tiene que ver con la teoría que va a guiar el estudio. Y de esto se derivan una o varias hipótesis, que son las cuestiones que se van a examinar si son ciertas o no. Pero dependiendo también de qué tipo de investigación sea, no necesariamente yo tenga que tener una hipótesis. Eso vamos a ver más adelante. Bueno, si los resultados, porque no es que van a ser ciertas mis hipótesis, pueden ser que no sean ciertas también, ¿verdad? Entonces, si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a favor de la investigación. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Así, entonces, las hipótesis, que son las creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, por eso es que es cuantitativo. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, por eso hablamos de cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Bueno, entonces dimos todas las características la clase pasada y ahora hacemos el repaso de lo que es lo cuantitativo. Vamos a lo cualitativo. ¿Cómo puede definirse el enfoque cualitativo de investigación? Vieron que cuando nosotros hablamos de lo que es cuantitativo, seguimos ciertos pasos. Vamos a repasar un poco de esos pasos porque tenemos la figura acá del cualitativo. Del cuantitativo, ahora en fase 1, en la fase 1 tenemos la idea, una idea que a mí me llamó la atención, que me hace ruido en mi cabeza, que yo quiero saber por qué se da así, ¿verdad? Que sería mi tema. Cuando yo ya tengo eso, me voy a la fase 2, donde yo me planteo el problema. Y vieron que es todito así, uno tras otro. Después a la fase 3,
donde hago la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. En la fase 4 veo la visualización del alcance de estudio y todo va uno tras otro. En la fase 5 elaboro la hipótesis y defino las variables. En la 6 desarrollo el diseño de investigación. En la fase 7 defino y selecciono la muestra. En la fase 8 recolecto los datos. En la fase 9 analizo los datos y en la fase 10 elaboro el reporte de los resultados. Pero va una fase tras otra. Vemos cómo es diferente en la investigación cualitativa. Tengo también yo mis fases. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto no es que va a ser así y va a ser así muy delimitada, porque es cualitativa. Nosotros vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con comunidades. Por eso esto utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, en primer lugar, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionar estas preguntas y para responder las preguntas. Por eso vemos que tenemos en el centro la literatura existente, que va a ser mi marco de referencia, y esto siempre va a estar ahí interactuando, va a estar, yo puedo agregarle más literatura, puedo ir cambiando un poquitito, no es que se va a cerrar definitivamente como en el cuantitativo, hasta que yo obtenga realmente lo que yo quiero. Entonces, tenemos la idea también, tenemos en la fase 2 el planteamiento del problema, en la fase 3 tenemos la inmersión inicial en el campo y a partir de la fase 4 ya vamos interconectando. Por ejemplo, la inmersión inicial en el campo con la concepción del diseño del estudio. Y esto a su vez con la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. Asimismo, ven cómo las flechitas nos van mostrando que la recolección de los datos de igual manera se está conectando con todo esto que estábamos hablando. Después los análisis de los datos, la interpretación de los resultados, todo siempre está ahí. Por eso las características son: el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. El que va a hacer una investigación cualitativa tiene que tener bastante tiempo para poder investigar realmente cómo se hace con un enfoque cualitativo. En el otro es un poco más fácil, porque yo ya sigo ciertos, así como les mostré, las fases, ¿verdad? Pero en este yo tengo que tener un poco más de tiempo para poder sacar una buena investigación cualitativa. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. ¿Qué es lo que significa? Que voy a ir preguntándole primero a la gente. Voy a ir sacando primero mis ideas. Entonces, es diferente a lo
cuantitativo, que primero tengo que leer toda la literatura, todos los otros estudios que se hicieron referente al tema y después recién aplicar el cuestionario. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado de estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Entonces, si yo quiero saber, cómo ocurrieron los hechos, voy a utilizar el ejemplo del árbol que se cayó y el muchacho que se fue y chocó, ¿verdad? Quiero hacer una investigación de eso. Yo no necesito primeramente leer toda la literatura existente del por qué se cayó el árbol y por qué el muchacho. Lo que voy a hacer es justamente lo que hicieron ayer los periodistas, ¿verdad? Empezar a investigar. Y voy a preguntarle a la gente de ahí qué es lo que vio, si se cayó el árbol, por qué se cayó, qué es lo que ellos consideran. Voy a preguntarle al que se fue y chocó, a la mamá del que chocó. ¿Vieron? Así se construye primero, porque estoy trabajando con gente, entonces voy a reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido. Hoy en día, bueno, tenemos las cámaras, pero ¿qué iba a suceder si nosotros no teníamos cámara? Íbamos a tener que preguntar más para poder llegar a la conclusión de eso. A ver si el árbol primero se cayó y después vino el muchacho y chocó, o si realmente el árbol se cayó justo cuando pasaba el auto. Y después voy a tener que estudiar seguramente un poquitito de el impacto que tuvo el árbol en el auto y si es que realmente se caía en el momento justo donde pasaba, si iba a tener otro tipo de consecuencias. Así se construye. Entonces, la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos. Es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Entonces nos viene muy bien este ejemplo que les di del árbol que se cayó primero, del muchacho que pasó después y chocó. Si yo no tuviese las cámaras y quiero saber cuál fue el fenómeno que ocurrió ahí, me voy a ir y le voy a preguntar a cada una de las personas. Voy a anotar, voy a observar, voy a ver si es que realmente voy a tratar de hacer algún tipo de experimento, si es que realmente se caía el auto, el árbol
justo cuando pasaba el auto, si no iba a ser, cómo iba a ser el impacto, y después recién voy a llegar a la conclusión. Pero para eso, ¿verdad? Como les dije, no necesariamente tuve que haber leído toda una teoría. Un momentito, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo está constituido el método científico? Si ya tenemos estas aproximaciones y estas diferencias entre lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo. El método científico está constituido por un conjunto de pasos o etapas bien establecidas que posibilitan dirigir el proceso de investigación de forma óptima, de modo que permita alcanzar su propósito, el conocimiento científico, de la manera más eficiente. El método científico es un rasgo característico de la ciencia. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Por eso nosotros tenemos que llegar a la conclusión a través de los hechos. Por eso se dice método. Si no hay método científico, donde no hay método científico, no hay ciencia. Entonces, ¿qué es el procedimiento en el método científico? Esto es un conjunto de acciones que se ejecutan en cada una de sus etapas. Es el modo de desarrollar el proceso de investigación. Son las distintas operaciones que en su integración componen el método. El procedimiento es la parte que se adecua a las condiciones específicas en las que se va desarrollando el método. Es el modo. Por eso cuando nosotros hablamos de método de enseñanza es el modo. Entonces decimos el modo de enseñanza. En cuanto a lo que es la investigación, si hablamos de método, es el método, el modo de ejecutar las operaciones, para lo cual se utilizan determinadas técnicas e instrumentos. Si yo hablo de una investigación cuantitativa, mis técnicas y mis instrumentos tienen que ir acorde a esa investigación cuantitativa. Y así también de acuerdo a la investigación cualitativa. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Tienen consultas? ¿Hay preguntas? Todo bien, profe. Gracias, Cirila. Bueno, entonces, ¿qué es el procedimiento científico? Ya terminamos acá y dijimos que es el método, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿qué es la técnica? Es el medio. El método es el modo y la técnica es el medio que se utiliza como operación especial para recolectar, procesar y analizar la información. Presenta una orientación definida hacia la obtención del resultado esperado. ¿Cómo se clasifica el método? El método científico, en dependencia de los procedimientos que utiliza durante su desarrollo, se clasifica en teórico, que es el método histórico, el método lógico, y el empírico, que es el método de la observación científica, el método de la medición, el método experimental. Vemos entonces qué son los métodos teóricos. Son los que permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera sensoroperceptual.
Por ello, se apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. ¿Y qué son los métodos empíricos? Siempre escuchamos hablar de lo empírico, ¿verdad? Su aporte al proceso de investigación es el resultado fundamentalmente de la experiencia. Cuando decimos empírico, nos estamos refiriendo a la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección senso-perceptual a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio, que es el método experimental. Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos. En este método, el investigador interviene sobre el objeto de estudio, modificando a este directa o indirectamente, para crear las condiciones necesarias que permitan revelar sus características fundamentales y sus relaciones, bien sea aislando al objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros factores. Ejemplo de esto tenemos el famoso ratoncito que se le hace en los experimentos, ¿verdad? Por eso es experimental. Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas, modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno que se estudia. ¿Cómo pueden surgir las ideas para una investigación? Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis, piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en Internet, dentro de su amplia gama de posibilidades, como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras. Teorías, descubrimientos, producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. O sea, todo tenemos nosotros a nuestro alcance para poder tener una idea de investigación, algo que nos llame demasiado la atención, algo que nos apasione, que después nosotros podamos defender bien, ¿verdad? Tuve un alumno que era ingeniero en hidrocarburos y él manejaba de pe a pa todo eso. Y quiso investigar cómo es que podía eso influenciar o impactar positivamente en la sociedad paraguay. Nosotros todavía no tenemos el tema de los gases, por ejemplo, así como se tiene en la Argentina, que ya te viene como si fuera la luz o el agua. Y él hizo su investigación y como todavía no hay acá, lo que hizo fue empezar a preguntarle a los expertos de las áreas. Entonces, esa fue una investigación cualitativa que después se fue sustentando con investigaciones de otros países, con teorías de otros lados, y bueno, y así terminó su tesis. Bueno, ¿qué tipo de temas podemos encontrar al momento de establecer nuestra idea inicial de investigación? Podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigaciones anteriores. Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados sobre los cuales se han investigado, aunque existen algunos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investigación. El conocimiento puede estar disperso o no accesible, temas poco investigados y no estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar los que escasamente se ha investigado, y temas no investigados. Si nosotros no tenemos mucho tiempo y nos exigen, como en el caso de ustedes, para recibirnos una tesis de maestría,
qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a fijarnos en el tema que nos gusta, en el tema que nos apasiona. Y entonces de ahí vamos a empezar a buscar qué otros trabajos de investigación se hicieron referentes a mi tema. Y entonces puedo ya elegir algunos trabajos para que me puedan aportar a lo que es mi marco teórico, que me den ideas de cómo yo podría encarar eso en mi contexto y empezar nomás ya a hacer la investigación. No me voy a ir con temas que no están investigados, o sea, es lo que yo les recomiendo, a no ser que ustedes tengan mucho tiempo y mucho dinero, ¿verdad? Porque me va a llevar justamente eso, mucho tiempo y mucho dinero. Si yo quiero irme a un tema que no está investigado. ¿Qué recomendaciones se pueden seguir para desarrollar ideas y comenzar una investigación? Examinar temas acotados que no sean muy generales. Compartir la idea con amigos y otras personas informadas, en persona y en las redes sociales, en internet, para conocer opiniones, datos y referencias. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen su tesis o su tesina o su trabajo final de grado, eso mismo ustedes pueden utilizar y ampliar, cambiar un poquitito el título, ampliar, dar más información de la parte teórica. Si fue una investigación cuantitativa, aplicar de nuevo el cuestionario al grupo nuevo de personas que van a investigar. Y ahí ya van a tener su tesis de maestría también, ¿verdad? Es cuestión de que vayan organizando eso. ¿Está todo claro hasta aquí? Cirila, Miguel, René. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, Bien, es claro, es cuestión de leer, analizar un poquitito y vamos a ir comprendiendo más. excelente. Bueno, como esto es bien teórico, nosotros vamos a continuar con, a partir de la pregunta 21, en la clase del miércoles. ¿Les parece? Entonces ya se pueden ir liberando y recuerden que la grabación, mientras que no nos habiliten todavía, va a estar en este que dice metodología de la investigación aplicada a la salud. Pero este todavía no es el módulo de ustedes. ¿Está bien? Sí, profe, entiendo porque yo justamente anoche estuve mirando y no me aparecía luego metodología. Ujú. Por Pero el ahora momento, que ya por estoy eso, acá ya me voy a fijar. sí, y por eso no puse tampoco ningún link en el grupo, para que después no se confundan cuando se habilite realmente el módulo. Sí, sí, Entonces, entiendo. dejamos nomás acá mientras tanto. Sí. Muy ¿Y ahora bien. falta una clase más o cómo sería para terminar este diciembre, profe? Bueno, el miércoles nos volvemos a encontrar, Sí, ¿verdad? sí. El miércoles y yo estaba pensando a ver si es que el jueves también podemos tener clase, así ya estamos libres para el próximo sábado. Pero Ujú. eso les voy a estar avisando en la semana. A lo Sí, mejor adelantamos martes y miércoles o hacemos miércoles y jueves y ahí ya terminamos el módulo y estamos libres ya en diciembre. Pero les voy a sí. avisar en la semana. ¿Y esto va a tener alguna tarea, examen final? ¿Cómo sería, profe? Va a tener solamente un examen final de selección múltiple falso verdadero. Perfecto. Ujú. Eso nomás quería Bueno, saber. dale. Gracias, Cirila, y gracias a los que se conectaron el día de hoy. Si Dios permite, entonces nos vemos o el martes o el miércoles. ¿Está bien? Perfecto, profe. Estamos. Chao, chao.
Chao, chao, muchas gracias.